Buenas, mi nombre es Antonio Mario Oriágenes, estudiante de Ingeniería Mecánica, y en el día de hoy les vengo a hablar sobre corrosión por hidrógeno. Primero, ¿qué es la corrosión por hidrógeno? En definición es un tipo de corrosión que ocurre cuando el hidrógeno se absorbe, o sea, cuando el hidrógeno se incrusta dentro de los materiales metálicos, junto con los átomos de metal, y puede ser un ejemplo de acero, y esto causando fragilidad y agrietamiento en la estructura del material. ¿Esto por qué se da? Porque el hidrógeno tiene un tamaño molecular muy pequeño que es capaz de meterse entre los intersticios del metal. Pues se puede jugar por las imperfecciones y es capaz de moverse a través de los átomos del material y dispersarse con mucha facilidad. Claro está, teniendo entornos propensos, que son estos ambientes con alta presión de hidrógeno que se presentan en procesos químicos, refinería y plantas de energía. Que gracias a estos entornos, a estos ambientes de alta presión, es que se permite esta corrosión por hidrógeno, debido a que una molécula tan pequeña y sometida a una presión determinada, presiones altas, se le hace mucho más fácil atravesar los materiales. Bueno, causas y factores que influyen en la corrosión por hidrógeno. Están factores químicos, factores físicos y factores ambientales. Factores químicos como la composición del material. Cuando un material tiene una composición no tan pura, o no idealmente pura como se dice, se presta mucho para que entre esas partes donde hay imperfecciones internas del material se dé una mayor facilidad de incrustación del hidrógeno. También puede variar mucho por el nivel de pH en el ambiente, de los materiales, etc. Están los factores físicos, que son de los que más habitualmente se dan, que son la temperatura y la presión. Influyen mucho en este factor. ¿Qué pasa? Que cuando aumenta la temperatura, los metales tienden a dilatarse. Y al momento de dilatarse, generan pequeños intersticios, pequeños espacios, por donde se les facilita al hidrógeno atravesar y pasar derecho por el material o acumularse, etc. Y gracias a la presión, pues se le una fuerza que lo ayuda a penetrar. Bueno, el otro son los factores ambientales, como se habían dicho antes, la exposición, en este caso la exposición a ácidos, a entes corrosivos más que todo, que puedan favorecer los diversos tipos de corrosión, y estos ayudan a que la corrosión por hidrógeno se facilite, ya que le generan canales o vías mucho más fáciles para que las moléculas de hidrógeno pasen y hagan lo que les dé la gana. Bueno, aquí están los efectos de la corrosión por hidrógeno en los materiales metálicos. El primero es la fragilidad, que se da mucho en los aceros, y es debido a que el hidrógeno se absorbe, al momento de absorberse, de incrustarse dentro de la estructura metálica, este tiende a generar enlaces con los átomos de metal. Y es porque el átomo de hidrógeno, el hidrógeno es tan reactivo que al momento de incrustarse no le basta con traspasar el material, sino que también se roba muchos enlaces, se enlaza con los átomos de metal del acero, debilitando los enlaces que este tiene con los demás. Esto produce que el material se vuelva frágil, pierda sus propiedades dúctiles, debido a que ya no puede distribuir las tensiones o las cargas a través de toda su malla, a través de todo su material, por así decirlo. El segundo efecto son los agrietamientos. Las grietas inducidas por el hidrógeno se propagan rápidamente, y esto se da mucho cuando el material está expuesto a altas temperaturas y altas presiones. Que la propiedad de los metales, cuando se
someten a alta temperatura se dilatan, permitiendo que el hidrógeno pase con mayor facilidad y se incruste y se quede dentro de esos pequeños espacios que se abren al momento de dilatarse el metal. ¿Qué pasa? Cuando el metal se contrae, se enfría, al encontrar, a tratar de buscar su estado anterior, encuentra moléculas de hidrógeno incrustadas, metidas en esos pequeños espacios, generando una fuerza, una presión contra los mismos átomos de metal, del acero en estos casos. Y por ende termina generando grietas por la alta presión que se puede generar internamente, debido a que de alguna forma u otra tiene que ser liberada. El deterioro mecánico. Este deterioro mecánico se lleva mucho la fragilidad del material, que pierde propiedades con el tiempo, dependiendo de la cantidad de exposición. Material que entra en contacto por corrosión de hidrógeno llega a perder una gran cantidad de propiedades, como la ductilidad, la resistencia que tiene, se vuelve mucho más frágiles, más débiles, y son propensos a que con cualquier perturbación sufran daños graves. Además de que produce una corrosión acelerada. Esto también propicia otros tipos de corrosión, ya que el hidrógeno genera grietas, porosidades en el material, permitiendo que otros tipos de corrosión penetren, también hagan daño y comiencen a comerse el material. Aquí se pueden evidenciar ciertas imágenes de casos de corrosión por hidrógeno en diferentes entornos. De los que más se da son en tuberías y recipientes a presión. Un ejemplo de ello sería en ductos de almacenamiento de gases con alto contenido de hidrógeno, o en la industria petrolera, en el transporte de petróleo. Siempre se genera mucho contenido de gases de hidrógeno. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de corrosión por hidrógeno, que en diferentes entornos, imágenes reales de casos que han pasado. Entre estas, la que más se da frecuentemente son en tuberías y recipientes a presión. Esto se da bastante en sistemas de almacenamiento de gases con alto contenido de hidrógeno, o en la industria petrolera, en el transporte y almacenamiento de petróleo, que hay mucho contenido de hidrógeno en esos ambientes. Y aquí el hidrógeno, por la alta presión y muchas veces la alta temperatura, comienza a generar fisuras, porosidades en el material, lo comienza a comer y lo fragiliza, debilitándolo, que a largo plazo ocasiona daños en el material. Aquí también se ve componentes mecánicos, infraestructura y construcción. Estos entornos son entornos que constantemente están expuestos a ambientes con alto contenido de hidrógeno. En métodos de detección y evaluación de la corrosión por hidrógeno. Hay varios métodos. Entre estos está el análisis químico, que son hechos en el material antes de aplicarlo, antes de utilizarlo más bien. Que son pruebas de laboratorio que se le hacen para experimentar y observar la reacción del material al exponerlo a agentes con alto contenido de hidrógeno, usando reacciones químicas para acelerar el proceso y ver cómo se comporta. También tenemos la inspección por ultrasonido. Ya esta viene siendo para detectar y evaluar qué tanto es la cantidad de daño que ha generado el hidrógeno en el material. Como su nombre lo dice, utilizan ultrasonido para tener una imagen interna del material, de las grietas, defectos, poros y demás cuestiones que a simple vista no se pueden observar. También pasa lo mismo con las radiografías. Es un método para visualizar, ya que el hidrógeno muchas veces genera grietas pero internas que a simple vista no se pueden ver, o que solamente se observan muchas veces, en muchos casos, cuando ya el material ha fallado, cuando la estructura ha fallado. Esto lo que nos hacen es darnos una imagen más clara de qué está pasando
dónde está pasando y qué tan grave es el problema. Y también está la microscopía avanzada, que también es un sistema de análisis para experimentar y ver cómo se comporta distintos materiales eh, al estudio, o sea, a la exposición con hidrógeno. Bueno, aquí hay unas estrategias de prevención y mitigación de la corrosión por hidrógeno. Entre estas, la selección de materiales, que es muy importante. En este caso, utilizar aleaciones más resistentes, como aceros inoxidables y aleaciones de níquel. ¿Estas por qué? Se preguntarán. ¿Qué tienen de novedosa? ¿Qué tienen de maravillosa? Que por ser aleaciones con cierta concentración de otros materiales como cromo y níquel, tienen una capa protectora de óxido estable que aísla el material de entes contaminantes o entes corrosivos, en muchos casos como el hidrógeno. Por eso es que son mucho más resistentes a este tipo de corrosión. También está la modificación del diseño. Esto implica mucho en la fabricación de tuberías y fabricación de tanques de almacenamiento, debido a que necesitan que la presión que tenga el tanque o recipiente sea homogénea en todos sus puntos, y así evitar que se generen mayores concentraciones de presiones en unos puntos que en otros. Y como se ha venido diciendo antes, la presión propicia o beneficia a las moléculas de hidrógeno, las incentiva a que traspasen el material, a que generen fisuras, se incrusten con mayor facilidad. Aquí también están lo que serían las técnicas de protección. Este me parece algo muy importante porque implica aplicar recubrimientos. Muchas veces pueden ser recubrimientos poliméricos, epóxicos, inhibidores que eviten que el hidrógeno entre en contacto, o los entes contaminantes, en este caso es el hidrógeno, entre en contacto con el metal, con el material base, y así evitar por mucho más tiempo y darle mucha más vida útil al material. Y esa es la intención de aplicar recubrimiento, ¿ya? Evitar que el hidrógeno entre en contacto con el material metálico, generar una capa protectora que evite el contacto entre ellos dos. Eso es todo, muchas gracias.